Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles 15 de diciembre, queridos hermanos. Seguimos en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Hoy la primera lectura es un trozo de la profecía de Sofonías, quien un siglo después de Isaías y un poco antes de Jeremías, alza la voz, recriminando al pueblo de Judá, lo que llamamos el reino del sur, y advirtiéndole que le pasará lo mismo que antes había sucedido a Samaria, en el reino del norte, el castigo del destierro. Israel se cree una ciudad rica, poderosa y autosuficiente, y no acepta la voz de Dios. Aunque oficialmente es el pueblo de Dios, de hecho se rebela contra Él y se fía solo de sí misma. Se ha vuelto indiferente, increyente, ya no cuenta con Dios en sus planes. Por eso el profeta les invita a convertirse, a cambiar de estilo de vida, a abandonar las soberbias, a volver a escuchar y alabar a Dios con labios puros y sin engaños, sin prometer una cosa y hacer otra como va siendo su costumbre. Anuncia también que serán los pobres los que acojan esa invitación y que Dios tiene planes para construir un nuevo pueblo a partir de un resto de Israel, el pueblo pobre y humilde, sin maldad ni embustes, aquel pueblo que no pondrá su confianza en las fuerzas humanas, sino que tendrá la valentía de ponerla en Dios. ¿Cómo se repite este pasaje a lo largo de la historia humana? Muchas veces los hombres nos olvidamos de Dios. No queremos aprender del destino que han pasado pueblos antes que nosotros, que se llenaron de orgullo y de soberbia y que creyéndose los más grandes de la tierra, hoy son solo un mero recuerdo en libros de historia. Un mero recuerdo en las arqueologías que se han descubierto y que se mantienen en pie de la grandeza que un día existió y que hoy solo es eso: escombros, en los mejores casos, ruinas que pueden visitarse simplemente por turismo. ¿Cómo sigue siendo actual aquel cántico bellísimo de Santa María cuando visitó a su prima Isabel? Dios ensalza a los pobres y humildes y derriba de sus seguridades a los que se creen ricos y poderosos. En el texto de San Mateo, hoy Jesús, con un estilo directo y comprometedor, interpela a sus oyentes para que sean ellos los que decidan cuál de los 2 hijos hizo lo que tenía que hacer: el que dijo sí pero no fue, o el que dijo no pero arrepentido luego fue a trabajar. Al Bautista le hicieron caso los pobres y humildes, la gente sencilla, aquellos que no contaban según el criterio de los poderosos, porque eran pobres o porque eran pecadores. Los otros, los doctos y los poderosos, parecía que decían sí, pero no fue sincera su afirmativa. En cambio, los que con su vida parecían decir no, arrepentidos, luego de escuchar la predicación de Juan, corrieron a hacer lo que el Padre quería.
Muchas veces en el Evangelio Jesús va a criticar a los oficialmente buenos y alaba a los que tienen peor fama. Pero en el fondo son buenas personas y cumplen la voluntad de Dios. No olvidemos que el fariseo de aquella otra parábola no bajó santificado mientras el publicano sí. O los viñadores primeros que no merecían tener arrendada la viña y le fue dada a otros que no eran del pueblo. O los leprosos judíos que no volvieron a dar gracias por la curación, mientras que aquel que era un pecador, porque era un samaritano, no solo recibió el don de la sanidad corporal, sino también el halago del Señor. Hoy Jesús llega a afirmar algo que no gustaría para nada a los sacerdotes de la antigua alianza y a los fariseos. Publicanos y prostitutas les llevan la delantera en el reino. Ellos sí creyeron al Bautista. Y no es que Jesús nos esté invitando a ser pecadores, cuidado. No nos está invitando a decir no para luego arrepentirnos y quedar bien con el Padre. No, nuestro sí debería ser sí siempre. Pero si en algún momento, por nuestro mal camino, por un mal paso dado, hemos dicho no, podemos levantarnos, ponernos en camino y decirle sí al Padre. ¿Cuál es nuestra actitud ante la oferta de la salvación por parte de Dios en este Adviento? ¿Dónde quedamos retratados? ¿En los autosuficientes como Israel que ponen su confianza en sí mismos? ¿En los buenos que no necesitan de la salvación de Dios? ¿O pertenecemos al pueblo pobre y humilde, al resto de Israel al que se refería Sofonías? ¿A los que acogieron el mensaje del Bautista? Tal vez estamos íntimamente orgullosos de que decimos que sí porque somos cristianos de siempre, y practicamos y rezamos y cantamos y llevamos medallas y rosarios y escapularios y ya tenemos puesto el pasito en la casa. No estamos diciendo, por supuesto, que no sean cosas buenas. Claro que lo son, pero debemos preguntarnos si llevamos a la práctica lo que rezamos y creemos. No basta prometer, debemos cumplir. No basta cuidar la fachada, hay que ir al interior de la casa. Que las obras correspondan a nuestras palabras. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.